dependiendo de lo que sea. Ujú. Bueno, ese es el resultado y tenemos una anisocitosis menor que la anterior y el resultado de plaquetas, pues ya lo habíamos visto. En el presente resultado observamos igual una muestra de un paciente con anemia, una hemoglobina de 7.2. Tenemos un resultado del ancho de distribución eritrocitaria con 25.9. Ok, nos dice que hay una diferencia en tamaños de eritrocitos y aquí lo podemos ver porque tenemos la curva o la campanita que les mencionaba un poquito más gruesa, más ancha de lo normal, por lo que nos dice de igual forma células de diferente tamaño que nosotros tenemos que corroborar con la morfología del extendido de sangre periférica. Sin embargo, quiero que vean este resultado en este dispersograma. Enfóquense en este dispersograma. Si se dan cuenta, en esta población donde deberían ir los neutrófilos, acuérdense, monocitos, linfocitos y los neutrófilos, hay un traslape de poblaciones, hay un choque de poblaciones entre la población azul aqua y la población naranja. Y recordemos que la población naranja corresponde a eosinófilos. Sin embargo, ¿por qué se están traslapando? ¿Por qué se están juntando? Porque la similitud de una con otra es muy cercana. Ajá. Por lo tanto, el equipo los ubica en esa población porque el tamaño puede ser que correspondan al mismo tamaño o una pequeña variación y a complejidad interna igual. ¿Que nos dice esto? Que a lo mejor los gránulos de estos eosinófilos son más pequeños de lo habitual, por lo tanto, por eso hay una mala diferenciación ahí con los neutrófilos. ¿Y dónde se van a observar estos casos? En la mayoría de las ocasiones donde se presenten células displásicas, células displásicas, así como los eosinófilos displásicos. Entonces, en estos resultados es muy importante hacer otra vez una examinación morfológica porque si se dan cuenta, el equipo al final te va a arrojar un resultado, pero nosotros tenemos que diferenciar que realmente los eosinófilos sean eosinófilos y los neutrófilos sean neutrófilos o hay que revisar intencionadamente qué es lo que está generando esta confusión de, del analizador automatizado. Hay que buscar la presencia o ausencia de alteraciones morfológicas en la muestra del paciente. En este otro resultado observamos nuevamente un resultado con leucocitosis, un resultado aumentado de leucocitos, anemia otra vez, trombocitopenia, una anisocitosis y un resultado de granulocitos inmaduro ligeramente incrementado. Pero si se dan cuenta aquí el resultado del analizador nos arroja más alarmas a comparación con el anterior. Y si se dan cuenta aquí aparece un color diferente al anterior que es un color grisáceo. Y por lo tanto todos nos los está ubicando como una población celular nada más. Si se dan cuenta, si nos vamos al diferencial nos están diciendo que hay 91, casi 92% de neutrófilos, que es la suma de estos y solo el 6.6 de monocitos. Sin embargo, aquí nuevamente recalco, este resultado no es confiable. Tenemos que hacer la diferencial manual. Los equipos o analizadores automatizados aún no tienen la capacidad o la resolución que el ojo y el conocimiento humano tiene. Bueno, afortunadamente hasta ahora, porque así como vamos con la inteligencia artificial, no dudemos que en algún momento sí pueda pasar. Pero bueno, hasta que eso pase, nosotros tenemos que examinar la morfología de estas células para poder clasificarlas y hacer un buen reporte. Y nuevamente repito, buscando intencionadamente células neoplásicas o alteraciones morfológicas que conlleven a un resultado que permita al médico un buen diagnóstico o tratamiento dependiendo sea el caso. Si se dan cuenta en este resultado de plaquetas, aquí hay células de gran tamaño, por lo tanto
en este extendido, no solo por los leucocitos tenemos que hacer la revisión morfológica, sino que prácticamente por todo. Si ya se dieron cuenta en este histograma de plaquetas que nos dice que hay casi dos poblaciones diferentes, de diferente tamaño de plaquetas. Hay que ver qué plaquetas son, cuál es el tamaño, si son proplaquetas o preplaquetas, o cuál es la alteración morfológica que presentan estas. Por lo tanto, la única forma de realizarlo es de observarlo, es a través del extendido de sangre periférica. En este resultado ocurre un fenómeno similar al anterior, hay un traslape de poblaciones, se está juntando los neutrófilos con los monocitos y junto con los granulocitos inmaduros, y aquí se ve una ligera separación también de los linfocitos, en este caso linfocitos diferentes a los linfocitos pequeños o habituales, bueno, a los de morfología habitual que observamos en sangre periférica. Entonces, en este resultado también hay que hacer una examinación morfológica para poder hacer la diferenciación de estas poblaciones. En estos resultados, sí o sí, tenemos que hacer revisión del frotis por las causas o los motivos que ya mencionamos. Aquí tenemos otro resultado de este paciente donde, si se dan cuenta, tenemos un resultado de hemoglobina de 7.3, un paciente con trombocitopenia también. eh, en el diferencial nos dice que tiene incrementados los linfocitos con respecto a los neutrófilos. El, el resultado o el parámetro que nos llama la atención aquí son, en primera, el dispersograma. Si se dan cuenta, todas las células están desplazadas, no están bien ubicadas o bien seleccionadas, por lo que nos dice que hay duda en el diferencial. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer esta revisión morfológica. Pero además, otro parámetro que se suma a esto, ya vieron el resultado de eritroblastos, el NRBC por sus iniciales en inglés, de eritroblastos. Observamos que tiene un 77.9 de leucocitos. Esto para nada es normal. La presencia de un eritroblasto en sangre periférica tampoco es normal. Imagínense, con 77.9, este paciente pues está en un estado crítico y por lo tanto tenemos que realizar la examinación morfológica. No solo por los eritroblastos, sino que por todo lo que nos dice el resultado. Bueno, en este dispersograma es importante diferenciar por qué estas poblaciones se están juntando. Esto no es normal. Entonces aquí tenemos tarea por hacer, diferenciar bien las células, buscar cuál es la causa de que estas células se encuentren este, con este resultado en el dispersograma. Y en el canal del WNR, que es donde diferenciamos eritroblastos, ya se dieron cuenta también que tenemos una población bien marcada de eritroblastos, ¿ok? Que es lo que nos está dando este resultado. Y la población azul agua, quedamos que pues son todos los leucocitos. Entonces, si se dan cuenta, no hay una buena separación y aquí sí o sí tenemos que hacer una revisión de extendido sanguíneo por todo lo que nos está arrojando el resultado. Estos también son muestras que nos han llegado en el laboratorio, no son comunes, pero tampoco imposibles de que nos lleguen. Nos llegan cada vez más resultados de este tipo. En este caso fue un resultado de un paciente con histoplasmosis, que tenía histoplasma hasta para regalar en sangre periférica. Y este es un patrón o bueno, sí, un patrón característico de estos pacientes, principalmente por el resultado del dispersograma y la presencia de eritroblastos. Por lo que esta revisión del extendido sanguíneo, sí o sí tenemos que revisarlo. Ujú. Pues todos sabemos que también es por la población que atendemos en el INER. Entonces, estamos obligados en este tipo de resultados de hacerle un extendido de sangre periférica, porque ustedes prácticamente, si hacen un buen reporte y un buen análisis, le estarían dando en charola de plata al médico el diagnóstico en ese momento. Entonces, tomen en cuenta que es la vida de un paciente, tomen en cuenta que es el resultado de, del familiar, de otras personas, que a lo mejor que puede ser nuestro familiar. Entonces, sí, seamos muy responsables con ese tipo de reportes.
En este resultado, pues igual forma, tenemos un resultado con leucocitosis. El dispersograma, si se dan cuenta, también está muy marcado, muy alterado. Tenemos grandes cantidades de células de diferentes tamaños, de diferentes morfologías. Entonces, en estos resultados también, por todo lo que ya hemos visto, tenemos que hacer la evaluación morfológica en estos casos. Entonces, no podemos dejar pasar desapercibido estos resultados y solo reportar el valor numérico. Tenemos que hacer una examinación y una evaluación morfológica para poder reportar este resultado. De ahí la importancia de la examinación morfológica nuevamente. Y pues bueno, ya para cerrar con esta plática de hematología, de citomorfología, de los casos o resultados frecuentes que nos llegan en el laboratorio o en el área de hematología son estos resultados con pacientes con leucopenia. Ujú. En estos casos de muestras de pacientes con leucopenia, va a haber un tema interesante que lo va a explicar la compañera Noemí en su momento, acerca de del proceso o del análisis que nosotros debemos hacer en los pacientes con presencia de leucocitos disminuidos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar intencionadamente? No me voy a meter tanto en ese tema porque pues ella lo va a explicar bastante bien en su momento, pero solo quiero recalcarles que en estos casos de pacientes con leucopenia, como ya saben, en los criterios establecidos que tenemos en el laboratorio, es que estamos obligados a hacerles un buffy coat para poder, o concentrado leucocitario para poder examinar o recuperar más cantidad de leucocitos, porque pues si se dan cuenta de por sí ya están leucopénicos, y poder hacer una examinación morfológica y búsqueda intencionada de células o microorganismos, en su caso, presentes en la muestra. Como les repito, no quiero meterme mucho a detalle con estas muestras porque lo van a explicar más adelante. De hecho, es un tema también que se va a ver en el transcurso del año acerca de hematología, con respecto al área de hematología. Y pues bueno, este sería el último caso que nosotros revisamos de la presentación. Espero y les haya gustado y, y cualquier asunto, duda o comentario, les dejo mis datos en la siguiente presentación. Aquí les dejo los datos, como les mencioné en la presentación anterior. Espero y esta plática haya sido de su interés, y para cualquier duda o aclaración, ahí tienen mis datos y muchas gracias por haberme escuchado.